La unidad española está, como todo el mundo sabe, desde los Reyes Católicos. Desde antes del descubrimiento de América, con el descubrimiento de América a la vez, finales del siglo XV, en 1492. Bien, siglo XV. ¿Sabe cuándo nace, cuando Escocia se une a Inglaterra y forma Gran Bretaña, o forma lo que se llama Britania? En 1707 es el Tratado de la Unión. ¿Y cómo nace? Mediante un pacto de unión de dos reinos, con dos reinas, la reina Ana y la reina de Inglaterra, y la reina Ana, que luego se casará con Jorge, el elector alemán de Hannover, y funda la dinastía actual, la que hay hoy en el trono en Inglaterra. Y es una unión nacida por un pacto, pero una unión que no pueden imaginar siquiera los que no la conocen las condiciones de chanchullo, corrupción y compra, en realidad, y venta para poder hacer el Tratado de la Unión. A los escoceses, para unirse, bueno, primero se les pagó, creo que 400.000 libras por apoyar un proyecto megalómano de Escocia de tener una colonia en el istmo de Panamá. Luego, las deudas que tenían los escoceses también pagadas para la Unión, pues, el producto de la corrupción. Se hace ese tratado para salvar las finanzas de Escocia, que estaba hundida, y se aprovechó Inglaterra para hacer la Unión, una unión que, como tal unión sola de la unión del trono inglés con el trono escocés, dura aproximadamente un siglo, porque dura desde 1707, que es la fecha de la unión, hasta 1801, o el 1800, que ya empezó en el 1, donde se produce la unión también con Irlanda del Norte. Pero lo que aquí no se dice es que la unión de Escocia se basó en la corrupción, y prueba de que la corrupción era el producto natural de la unión de Escocia con Inglaterra es que el primer gobierno fuerte que surge de 1707 es el de que tantas veces hablo, Walpole. Y Walpole, con un rey que no habla inglés, que llega de Alemania sin hablar inglés, casado con la reina Ana, y que no tiene dominio, no conoce, según la constitución de la guerra última gloriosa de finales del siglo XVII a comienzos del XVIII, la constitución era una constitución correspondiente a lo que se denomina en la teoría política monarquía constitucional, es decir, una monarquía donde el rey gobierna y el parlamento, el pueblo, legisla. Por eso hay separación de poderes, el ejecutivo designado por el rey y el legislativo por el pueblo, por los electores. Por eso se llama constitucional, porque no hay constitución más que cuando hay separación de esos dos poderes, del ejecutivo y del legislativo. Pues bien, en Escocia, esos dos, Walpole, como no tiene mayorías, se están dibujando en una época muy incierta, compra literalmente con dinero a diputados que los agrupa a su alrededor, se hace el jefe de ellos, con la compra, distribuyendo privilegios, canonjías, licencias del comercio exterior con las colonias británicas en Estados Unidos y en la India, y en la Compañía de Indias en la India, y forma una mayoría contra este sistema de corrupción de Walpole, que Tocqueville llamó spoil system, porque fue luego en Estados Unidos el séptimo presidente Jackson lo copió, la corrupción, y eso fue el origen de la decadencia del dólar, y que tardara casi 100 años en volver a tener personalidad a través de la Reserva Federal. Otro día hablaré de este tema. Pues en ese modelo se quieren inspirar el Vizcaya, el País Vasco, Urkullu, el Partido Nacionalista Vasco, los separatistas se quieren inspirar en un modelo que nace de la corrupción mediante un pacto de unión. Amigo, esto es otra cosa, porque donde hay un pacto de unión puede haber un pacto de desunión. Eso es evidente. ¿Quién va a negar ese principio? Los estados que nacen de un pacto de unión pueden separarse con un pacto de desunión. ¿Es que España es producto de un pacto de unión? ¿Es que el País Vasco o Cataluña
¿Han pactado la unión con España en alguna vez, en alguna época, en alguna fecha? Jamás. Luego, si no se han unido mediante un pacto, ¿cómo se van a desunir mediante un pacto? ¿Qué es lo que pretende Escocia? Con eso, yo creo que es suficiente por hoy, porque volveremos muchas veces a este tema.